de este tema de cargas es un poquito aprender a cargar una estructura. Tenemos, en este caso hemos modelado simplemente dos pórticos. Ustedes tendrán anotado, no sé si ya hemos dicho que tiene 30 metros, 50 metros, no recuerdo. Y tenemos este es el pórtico. En inglés, y yo les digo siempre en inglés porque la mayor información en todo lo que tiene que ver ingeniería, ciencia, siempre va a estar en inglés, ¿no? Los chinos hacen su artículo en inglés, los franceses hacen su artículo en inglés, etc. Entonces esto se denomina, en inglés se le llama portal frame. Bueno, portal y frame, marco, ¿no? Marco, eso significa frame. Para nosotros, portal frame significa pórtico, simplemente. ¿Okay? Tenemos dos pórticos. Estos son los que se denominan los elementos principales de la estructura, ¿ya? Y tenemos estas correas. Ahora, sobre estas correas va a venir los elementos de cubierta, ¿no? La calamina. Por el momento trabajemos así, si es que se logra cortar ya. O sea, entonces aquí encima vamos a colocar nosotros la calamina, ¿no es cierto? ¿Sí? Con unos ganchos o unos autoperforantes y vamos a conectar cada cierta distancia a las correas, ¿ya? Bueno, sobre esta calamina va a actuar la presión del viento, ¿okay? Sobre la calamina. Imagínense ustedes, si no hubiera la calamina, el viento va a pasar. Obviamente, estos elementos, dependiendo de su área de exposición hacia el viento, van a recibir carga, es obvio, ¿no es cierto? Pero no de la misma magnitud si es que tuviésemos las calaminas aquí, porque las calaminas reciben el viento, esa carga, y esa carga la transmiten a las correas, y las correas finalmente transmiten aquí a los pórticos. ¿Okay? Esa es la forma como trabaja. ¿Okay? Entonces, vamos a proceder a hacer. Ahora, podemos hacer lo siguiente. Y un cachito, para que se note también lo que escribo, voy a cambiar un cachito lo siguiente. Un segundo. No me gusta mucho, cuando yo trabajo, me gusta trabajar de la otra forma, con el fondo oscuro, pero en este caso creo que es mejor para que ustedes puedan ver con el fondo blanco. ¿Okay? Podríamos nosotros calcular la carga que le va a llegar, porque esto tiene, seguramente ya han visto ustedes algo en hormigón, alguna otra materia que precede a esta. Hay un término que seguramente han escuchado que es el ancho tributario, ¿no? El ancho tributario sería este de aquí, ¿no? Ese sería el ancho tributario. Entonces, si yo conozco la carga que actúa, que sería por metro cuadrado, yo puedo calcular una carga distribuida uniforme, ¿no es cierto? Podríamos hacer de esa forma, que va a ser la misma para todas, ¿no es cierto? Para todas va a ser la misma, porque en teoría este ancho tributario se va repitiendo, ¿correcto? Solamente en las correas últimas la carga va a ser la mitad, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque para la última correa, esta es la última correa, el ancho es este de aquí, es la mitad del ancho tributario. ¿Okay? Entonces podemos hacer eso, calcular esa carga y aplicarla directamente, o en este caso, ¿cómo vamos a proceder? Porque va a ser más simple y más rápido para visualizar. Ya aquí depende de cada programa, de la facilidad que cada programa tiene. En el caso de RAN Elements hay una herramienta que se llama Load Area o áreas de carga, que me permite definir un área de carga, perdón por la redundancia. No es un elemento estructural, ojo, o sea, no aporta ninguna rigidez. Ustedes, como están viendo el análisis matricial, ya saben que estos elementos aportan una rigidez y eso se ve finalmente en la matriz de rigidez, ¿no? Estas áreas de carga no aportan nada, su rigidez es cero, porque no es un elemento estructural, es simplemente un tool, una herramienta para distribuir carga. ¿Ok? Entonces,
Si bien no es una clase de gran element, pero algo les voy a enseñar para que pues, también ustedes puedan ya, dependiendo del grado de curiosidad, investigar un poco más. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Fíjense, voy a seleccionar, por ejemplo, todas estas de aquí, todas esas, y voy a seleccionar estas dos, ¿sí? Me voy a venir aquí donde dice áreas, vamos a hacer un poquito más grande, pero creo que no afecta. Bueno, no afecta. Aquí hay unas etiquetas. Sí. La primera etiqueta es node, que es nodo, miembro, shell, que es placa. El shell sí es un elemento que tiene rigidez, una placa. Y está áreas, esa es la herramienta que les decía. Entonces voy a seleccionar, o mejor dicho, voy a hacer clic en ese tab. Y bueno, obviamente cambia el contenido de la hoja electrónica. Hay 4 botones, quizás pueden más o menos intuir que este de aquí puede ser carga de viento, ¿no? Y bueno, hay uno aquí que me muestra una dirección, y bueno, siempre el primer botón en estos de aquí es el que define, digamos, el load area, o el que define el nodo, o el que define el miembro, ¿no? El nodo se define simplemente con sus coordenadas, el miembro se define como un nudo inicial y un nudo final. Un load area se define con nudos. Pero bueno, por eso tengo seleccionados los elementos, y hay herramientas aquí que me permiten definir áreas de carga rápidamente en una dirección X, Z, etc. En este caso, yo les pregunto a ustedes, ¿la calamina va a distribuir carga en este sentido o en este sentido? Opción 1, opción 2. ¿Qué dicen? La respuesta es opción 1. O sea, va a distribuir a las correas. A las correas le va a llegar como una carga distribuida, el peso que le pongamos o cualquier carga que le pongamos, es en la dirección 1. Que en este caso sería, por lo que veo, paralelo al eje X. Entonces aquí hay una herramienta que me define áreas en el sentido X. Y voy a hacer eso, aprovecho que están seleccionados y hago clic, directamente hago clic en la herramienta. Ya saben que no hagan mucho caso al mouse. El mouse ahorita, el cursor está en cualquier lugar, pero se van a dar cuenta porque está sombreado, ¿no? Ahí está sombreado ese botón, porque estoy haciendo foco en ese botón. Voy a hacer clic. Entonces me ha creado unas áreas de carga. Entonces vuelvo a repetir, esas áreas de carga no tienen ninguna rigidez, esto es dibujito nomás, pudo haber sido de otro color, etcétera, etcétera. Es simplemente una herramienta a la cual yo le voy a aplicar presión. Entonces yo aquí, en vez de poner carga distribuida, en estas áreas de carga le voy a poner presión. ¿Y qué hace esta herramienta? Con otro botoncito, o al correr el análisis, esa presión la distribuye, por eso se llama load area, la distribuye en esta dirección a los elementos que encuentren. En este caso lo va a distribuir. Esta carga distribuida, o sea, un Q que tiene unidad de fuerza sobre longitud al cuadrado, o sea, una presión, lo va a convertir en un Q minúscula, que es una fuerza sobre longitud, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y bajo qué criterio? Bajo las dimensiones que están. ¿Ok? Es una herramienta muy poderosa porque incluso yo puedo definir un polígono irregular y le puedo asignar un load area y me va a crear lo que se llama, hay una teoría que se llama Yelling Line, seguramente lo van a ver en hormigón 2, y de acuerdo a esas áreas tributarias me va a distribuir carga. En unos casos va a ser una carga triangular, en otros, aquí también por ejemplo va a ser una carga triangular, aquí por ejemplo va a ser una carga del tipo trapezoidal, etc. Pero eso bueno, ya lo pueden ustedes luego. Una pregunta. Esa herramienta es parecida a la de placa, al colocar placa, porque pasa que estábamos haciendo un ejercicio de matricial y teníamos que hacer una parrilla y nos daba una carga superficial y no sabía cómo modelarlo ahí. Así que la opción más viable quería hacer una placa y colocarle una carga superficial recién, no se tenía que tener esa herramienta. Ya. No, la placa es totalmente distinta, porque la placa tiene rigidez e incluso al shell le tienes que definir un espesor y un material.
¿no? Entonces es totalmente distinto. Pero esto solamente es para distribuir carga. En este caso estamos usando la forma más simple, que es distribuir en una sola dirección y a dos miembros. Pero como les decía, puede ser mucho más complejo. Ahora, solamente me quedó la curiosidad. ¿Estaban modelando una parrilla? Sí, una parrilla. Una parrilla con miembros. No necesitan para qué hacer... Que nos había dado una carga superficial y ahí hacíamos lo de las áreas tributarias. Ya. Ok. En este caso, lo que pasa es que generalmente si están haciendo eso en análisis matricial, probablemente lo que hacen es convertir las cargas, esa carga en puntuales incluso, o lo convirtieron en lineal. Puedes usar esta herramienta. Agarras el modelo, defines estos lugares, le pones la carga, defines la dirección y como vas a ver enseguida, ya vas a distribuir la carga. ¿Ya? Pero está bien. Bueno, tenemos solucionado eso. Ahora nos vamos al otro lado, porque el otro lado también necesito, ahorita no tiene nada. Voy a seleccionar un miembro, otro miembro, control D. Con control D me selecciono también las otras vigas. Lo que pasa es que el control D selecciona por descripción. Entonces, control D. Recuerdan la última clase, le habíamos puesto descripción a los elementos. A este creo que le hemos llamado correas de sotavento. Estas son las correas de barlovento. Entonces, el uso de la descripción ayuda bastante porque me permite ágilmente seleccionar elementos, ¿no? Bueno, control D, seleccionamos esta más arriba. Y aplicamos la herramienta nuevamente. Ya está. Ok, entonces ya hemos puesto load areas, ¿no? Ahora vamos a proceder a cargar, ¿ya? Primero, primero vamos a empezar con las cargas de gravedad. ¿Qué cargas de gravedad vamos a tener en esta estructura? Vamos a tener carga muerta, ¿ya? Pero vamos a utilizar, por sus acrónimos en inglés, DL, dead load, ¿no es cierto? Vamos a tener carga muerta. ¿Qué otro tipo de carga bueno, en esta carga muerta, ¿qué debemos considerar? El peso de la estructura. El peso propio de la estructura, ¿no es cierto? Sí. Y aquellos pesos de aquellos elementos que son permanentes. Por ejemplo, no hemos modelado la calamina. Sería una locura. Nadie en su sano juicio va a modelar la calamina, ¿ya? Porque vamos a complicar innecesariamente el modelo. Nadie lo hace. No lo hagan. ¿Okay? Se van a complicar. Además que al ser elementos muy delgaditos, entonces es probable que el análisis se haga más lento porque va a tardar más en converger. Entonces nadie hace eso ni en SAP 2000 ni en nada, a no ser que ustedes sean unos fabricantes de calamina y estén queriendo meter al mercado un tipo de calamina, digamos, que tiene una forma que supuestamente le va a dar mayor rigidez. Probablemente aquí tendrá algo así. Entonces, pero eso ya no se modela junto con todo el tinglado. Esto se hace un modelo aparte en un programa de elementos finitos puro y duro, como puede ser ANSI, Abacus, Harina, y ahí uno modela y revisa esa chapa, cómo funciona, sobre todo a un efecto que se llama pandeo local. Pero ese es otro tema, ¿ok? Ingeniero, si la carga lo hubiera puesto al otro sentido, se hubiera ido a las vigas, digamos. Exacto. Si hubiese ido a las vigas, y eso no está bien, tus correas no van a trabajar ahí, ¿entiendes? Ahí tus correas no van a trabajar y van a estar en vano. Bien, es una buena observación. Bueno, tenemos el DL, entonces aquí van a venir, en el dead load van a venir el peso propio y todas las cargas permanentes, que sería justamente, estábamos hablando de la calamina, el peso de la calamina o del tipo de cubierta que vayamos a utilizar, ¿no es cierto? Hay algo interesante ahora, últimamente los clientes te dicen, por favor considere que en un futuro cercano voy a colocar paneles solares en mi cubierta. No sé si han visto que el Multicenter recién inauguró, pusieron paneles solares, ¿no es cierto?, en sus cubiertas. Hay que tener mucho cuidado con eso. No sé si recuerdan, creo que fue el año pasado o el anteaño, pero no pasa de 2 años, en Brasil colapsó una estructura, creo que era como un tinglado de un mercado o algo así,
o no sé si era una iglesia, pero fue como digo hace un año aproximadamente, colapsó, murió gente. ¿Cuál fue la causa? Colocaron paneles solares. Eso es pesado, no es liviano. Y no estaba la estructura contemplada para eso. Bueno, entonces, podrá aguantar un tiempo, pero las matemáticas y la física no fallan, tarde o temprano eso se vino abajo y bueno, causó una desgracia. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso no lo vamos a considerar, pero sí vamos a considerar una carga adicional que ya es a criterio de cada uno, porque ustedes no saben si el día de mañana cuelgan algo, ponen algo, ¿no? Pero tampoco podemos pensar en todas las variables porque al final le vamos a entrar a una estructura monstruosa y no van a querer pagar, ¿no es cierto? No van a querer fabricar porque es muy pesada. No, hay que tener siempre un poco de sentido común también. Bueno, ahí vamos a poner todas las cargas de gravedad que tengan que ver, que sean, digamos, permanentes. Luego viene, ¿qué otro tipo de carga creen que actúa ahí? Carga del viento. El viento no es una carga de gravedad, ¿no? Primero estamos con las cargas de gravedad. Esta es la carga permanente, o la carga muerta. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de carga de gravedad? ¿Se acuerdan que habíamos visto? No recuerdo bien si es el capítulo 4 del AC7, está todo lo que tiene que ver con las cargas de servicio o de ocupación, o también denominadas cargas vivas. ¿Se acuerdan? Bueno, en este tipo de cubierta tú tienes que considerar que las personas se van a subir aquí y van a empezar a armar la cubierta, ¿sí? O un día de eso hay un fuerte viento y como no sujetaron bien, un pedazo de calamina voló y tienen que subir gente y reparar, ¿no es cierto? Esa carga en inglés se denomina así, LLR, o digamos que su traducción es vamos a poner así, vamos a escribir primero por esto. Roof, de ahí viene la R, live load. O sea, es otra categoría de carga, es la carga viva de cubierta, que es muy distinta a la carga viva de aquí, ¿no? Porque no se van a subir, ¿cuántos somos ahorita? 60, no se van a subir 60 personas aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Sería absurdo, digamos, que 60 personas se suban a arreglar una calamina. Entonces, tiene otro tratamiento. ¿Okay? Estas serían nuestras cargas de gravedad. ¿Okay? Esas serían nuestras cargas de gravedad que tenemos que considerar en esta estructura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a ir a Home o Inicio. Aquí hay un botón donde dice Load Condition o condiciones de carga. Vamos a hacer clic en ese más color verde, más una E que está ahí. Y me aparece esta ventana, voy a hacer un poco de zoom. Y por defecto, el programa siempre te pone un load case o un caso de carga. ¿Okay? Y ven ustedes que es de L. Voy a hacer más zoom para que puedan ver los que están atrás. Seguramente no creo que vean bien. ¿Okay? Entonces, por defecto, el programa me crea un estado de carga. ¿Sí? Aquí están los estados y aquí están las combinaciones. Luego, y creo que habíamos hablado algo de las combinaciones, ¿no? Pero ahí están los estados. Entonces voy a meter aquí el otro estado que es el LLR. Y aquí pongo su descripción. Roof Live Load. ¿Ok? Ahora, solamente comentario. En realidad ustedes aquí pueden poner lo que quieran, ¿no? Lo que quieran, o sea, es un identificador. Pero obviamente es mejor ser ordenado. Yo pude haber puesto aquí, no sé, CBR, si fuera español, carga viva, o perdón, CBC, carga viva de cubierta. ¿Se entiende? Pueden poner lo que quieran, es un identificador. Y aquí en la descripción también pueden escribir lo que quieran. Aquí, si no me equivoco, lo máximo son 6 caracteres, no estoy muy seguro, no recuerdo bien. Y aquí, bueno, no hay un límite como tal, pero obviamente tenemos que colocar algo que sea corto y rápidamente sepamos de qué se trata, ¿no? Pero la idea es con el identificador ya saber de qué estamos hablando. Bueno, coloco eso y les voy a dar OK. Le tengo que asignar primero una categoría. Voy a expandir esto para que se pueda ver.
se ve un poquito mejor. Bueno, hay una categoría aquí. ¿Qué es esa categoría? ¿Para qué sirve? Fíjense que el primero coincide con DL. Si yo hago clic aquí, parece que no pasa nada, pero voy a hacer doble clic y me aparece un combo y aquí tengo varias categorías. Bueno, fíjense que hay un LLR, voy a darle clic en LLR. ¿Para qué es importante esta categoría? Como ustedes pueden poner aquí cualquier cosa, ¿no es cierto? Cualquier cosa, pero el programa necesita saber de qué tipo es para luego aplicarle la combinación de diseño que le corresponde, porque dependiendo del tipo de carga, de la duración de la carga, va el factor de mayoración, ¿ya? El factor que se utiliza en las combinaciones de carga. Por eso va ese categoría ahí, ¿ok? Bueno, le damos OK, perfecto. Solamente como comentario, cuando ustedes añaden una carga, automáticamente aquí abajo me muestra siempre la última carga que he añadido. Por eso está aquí LLE, Roof Line Load, ¿ok? Entonces, bueno, voy a hacer clic en este combo y voy a seleccionar la primera porque quiero añadir la carga para la primera, para la carga muerta como tal. Bien, ya hemos agregado la carga muerta. Ahora hagamos lo siguiente. Habíamos dicho que es el peso propio. Bueno, tenemos un par de opciones con el peso propio. Una es calcular, conociendo la densidad o el peso específico del acero, calcular, digamos, cuál sería la carga distribuida, sería más cercano a la realidad, calcularlo como una carga distribuida y no como una carga puntual, y aplicarle esa carga distribuida a cada uno para considerar su peso propio. Bueno, como tal vez imaginarán, eso sería muy tedioso, ¿no es cierto? Imagínense para cada uno estar aplicándole el peso propio, o sea, calcular en función de su volumen y el peso específico, calcular una carga distribuida. Digamos, voy a poner aquí calcularíamos una carga distribuida para este elemento, para simular el peso propio de las columnas, de las vigas, sería una carga así, de las correas, y etcétera. Sería muy tedioso, como pueden ya imaginar. Casi todos los software tienen la opción de automáticamente considerar el peso propio. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Obviamente tengo que estar aquí. Si yo activo esa opción en LLR, estoy cometiendo un error conceptual importante que puede tener serias consecuencias. Tengo que estar en la combinación a la cual se aplica el peso propio, la carga permanente, ¿okay? Entonces, una vez estoy ahí, estoy seguro que ahí abajo está Dead Load. Aquí a la izquierda me voy a la última lengüeta, al último tab que dice Gen, y me aparece aquí una herramienta que dice habilitar el self-weight en la dirección I. Hago clic ahí y quiero que se fijen aquí qué va a pasar. No sé si aquí en esta parte funciona el zoom, veamos. Imagino que no, correcto. Pero le damos a hacer clic en esa herramienta. Entonces, ¿qué ha pasado? Por si acaso, para los que están muy atrás, aquí hay un multiplicador en X, aquí hay un multiplicador en Y y aquí hay un multiplicador en Z. Todos están en 0. Al hacer clic ahí, que es en Y, porque nuestro eje vertical en plan es el Y, pasó de 0 a menos 1. ¿Por qué menos 1? Bueno, ¿por qué negativo primero? Porque el peso va hacia abajo, ¿cierto? Y 1 porque no va a considerar un adicional. Hay gente que a veces, porque yo puedo editar esto, hay gente que a veces, hay calculistas que hacen esto, 1.05 o menos 1.1, para considerar un peso, digamos, adicional, ¿no? O sea, como para cubrirse un poco, pero no es necesario realmente. Entonces lo dejamos ahí con menos 1, ahora está con menos 1 y ya está el peso propio aplicado en esta estructura. Y aquí un consejo para aquellos que ya están usando el programa: cuando empiecen a modelar una estructura, sea para un trabajo o para un proyecto, una vez definieron la geometría, el consejo que yo doy es, antes de seguir cargando o seguir metiendo cosas, corran el análisis para ver que no hay ningún error, ¿no? Para que veamos, por ejemplo, las reacciones. Ahorita no hay reacciones. Entonces, como ya tenemos una carga que es el peso propio, voy a correr el análisis. Vamos a correr el análisis. Ahí arriba hay una A. Ustedes hacen clic y abre esta ventana que es el análisis. Vamos a correr el análisis. Ahí está.
entonces fíjense que abajo sale un log, una bitácora, donde me dice que para esta estructura se han conformado 660 ecuaciones, ¿no? Por eso es muy útil el análisis matricial, que al final de ahí parte el método de los elementos finitos, ¿no? Este software trabaja con elementos finitos, ¿ya? Bueno, se analizaron 138 elementos, la memoria que se ocupó fue 0.03 megabytes, el tiempo es 1 segundo y el análisis está ok, ¿no? Successfully completed. O sea, el análisis está perfecto, entonces yo puedo ahora continuar y seguir trabajando. Pero un cachito simplemente vamos a ver, por ejemplo, las reacciones. View, reactions, ahí está. Entonces fíjense que tengo básicamente de reacciones 2 toneladas, ¿no es cierto? En cada nodo. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo aproximadamente esta estructura está pesando ¿cuánto? ¿Cuánto está pesando? 8 toneladas. 8 toneladas, ¿no? Claro. ¿Sí? 8 toneladas está pesando la estructura. ¿Okay? Ya tengo reacciones, podría haber diagramas de momento, corte, pero no vamos a perder tiempo en eso, lo vamos a hacer luego. En realidad tampoco quiero eso, lo que quiero es enseñarles a cargar. Entonces ya hemos puesto el peso propio o enseñarles los conceptos. Ahora, la siguiente carga, recuerden que habíamos supuesto que es un galpón abierto, ¿no? Un tinglado abierto, el viento va a correr libremente por debajo, no tenemos un cerramiento. Esto lo hice así para no complicar, pero si alguien tiene una duda de cómo se hace cuando hay un cerramiento, como por ejemplo el tinglado que vimos en Monterrey tiene cerramiento, no sé si vieron, tiene cerramiento, y si observaron bien, aquí hay unas correas, ¿sí? Pero las correas están así, están echadas, ¿sí? Aquí hay unas correas separadas hasta cada cierta distancia, que podría ser 1 metro, 0,80, y aquí básicamente lo que tienen es calamina también, ¿no es cierto? Que va a conectar. Entonces eso es para cerrar la estructura de su perímetro. Bien. Ingeniero, este diseño es para que todos los elementos, o sea, sus secciones o elementos estén soldados, ¿no? O también, digamos, pueden ser invernados. Ya. Sobre lo que acaba de decir su compañero, el tema de las conexiones, una vez está el análisis estructural, se lo define luego. Pero tal vez quiero entender, descifrar tu pregunta. Por si acaso, este es un pórtico rígido. ¿Qué quiere decir? No hay articulación aquí. Porque si yo pongo articulaciones aquí, mi estructura va a tener mucha deformación. Y si yo quiero controlar, porque hay límites para las deformaciones. O sea, imagínense estar en un tinglado que cuando viene el viento se mueve así, ¿no? ¿Sí? Entonces no es agradable. Por eso que esto se considera como rígido, no hay articulación. Ahora, esa conexión rígida la puedo resolver con soldadura o la puedo resolver también con pernos. Como les expliqué, hay una plancha aquí va soldada la viga, y esa plancha se conecta al ala de la columna y esa conexión va con pernos, ¿no? Y esos pernos generan fuerzas. Aquí en la parte que se comprime también se genera una fuerza y tenemos un par de fuerzas, que es el momento. Porque aquí hay momento, en este nudo hay momento, ¿no es cierto? Ajá. Ahorita se está considerando soldado, entonces. No, vuelvo a repetir, puede ser también empernado. Saca de tu mente esa idea de que soldado es rígido. También se puede conseguir conexiones muy rígidas si están empernadas. Ya. ¿Ya? Eso. Ok. Pero está bien, de todas maneras, si todavía tienes dudas sobre eso, seguimos charlando, ¿ya? Pero lo que tienes que entender es que los portal frames generalmente siempre son estructuras rígidas, ¿ya? No tienen aquí una articulación, ¿sí? Porque si tuviesen una articulación, voy a repetir, va a haber mucho desplazamiento lateral y hay límites que hay que cumplir en cuanto a esta altura, ¿no? Esos límites van de H100 hasta H sobre 500 como límite para el desplazamiento lateral, ¿okay? Además que el desplazamiento lateral tiene un efecto importante que se llama P delta grande, que hace que se incrementen los momentos en la base. Entonces, mientras más flexible es tu estructura, los efectos de segundo orden, así se llaman, son más grandes. Ahí deben tener cuidado con eso. Bueno,
Muy bien, ya hemos aplicado lo más fácil que es el peso propio, pero habíamos dicho que tenemos que aplicar ahora. Ahora, ojo, hemos considerado el peso propio de la estructura como tal, pero todavía no de la chapa de cubierta, ¿ya? Si utilizaríamos calamina, estaríamos hablando de aproximadamente 4 kilogramos sobre el metro cuadrado. Eso es lo que pesa la calamina, ¿ya? Un poquito menos de 4, pero generalmente se redondea a 4. Si utilizaríamos un panel tipo sándwich, ¿sí? Panel sándwich, estamos hablando de entre 15 a 20 kilogramos metro cuadrado. ¿Ok? Bien. Si es un tinglado abierto, que es el que estamos proponiendo, no tendría sentido utilizar un panel sándwich, porque un panel sándwich se utiliza justamente para mantener la temperatura interior, ¿no? Para que no esté tan caliente cuando hace calor o que no esté tan frío cuando hace frío, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Entonces vamos a construir una calamina que es 4 kilogramos por metro cuadrado y eso lo vamos a agregar. ¿A dónde vamos a agregar eso? A las áreas de carga. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Selecciono las áreas de carga. Fíjense que ahora mismo todas las áreas de carga con control D, y aquí sí un cachito voy a volver porque probablemente no se vea bien. Vamos a volver ahí. Entonces voy a seleccionar todas las áreas de carga con un control D. Como no tienen descripción, las selecciono toditas. Y voy a ir al tab que dice áreas. Y al tab que dice áreas. Y ya habíamos ido a este tab justamente para poder definir y crear. Y de aquí lo que voy a hacer es irme al tercer botón. Ahí dice Surface Load o área de carga. Entonces aquí hay unas columnas, una hoja electrónica donde hay información. Está la presión que debo meter y la dirección en la cual quiero que actúe. Entonces esto de aquí es un vector dirección, ¿sí? Es un vector de dirección. Entonces eso le da mucho poder a la hoja electrónica. Si solamente estuviese limitado a cargas en el sentido de la gravedad, sería una herramienta, digamos, poco útil. Pero el hecho de que yo pueda darle un vector de dirección, o sea, le puedo dar cualquier dirección a la carga, lo hace bastante poderoso, ¿no? Entonces aquí vamos a meter el valor de 4 kilogramos metro cuadrado, pero vamos a hacer una cosa. No sabemos qué le van a colocar, si le van a colgar algunas cosas. A eso ya habría que hacerlo puntualmente y charlarlo bien con el cliente. Pero nosotros vamos a redondear esos 4, lo vamos a redondear. Ahora, fíjense ustedes, ¿cuánto? ¿Alguien tiene anotado de qué tamaño es el tinglado? ¿De cuánto? ¿20 por cuánto? 30, no me acuerdo muy bien. Aquí, esta dimensión sí la puedo saber. Por 8. Ya. Ok, 25 es este lado, el otro es 6, 8 están separadas 6, ¿no? ¿Y cuántos pórticos hemos dicho? No, están separadas 5 metros y eran 30. No, están separadas 6. Sí. Estoy viendo, sí. Las columnas miden 6 metros. Están separadas 6 metros las columnas, correcto. ¿Y cuántos pórticos habíamos dicho? ¿O qué longitud va a tener? Podemos tener ahí anotado. 30, 25. 25. A 25. En realidad no vamos a poder llegar a 25 teniéndolas separadas 5, ¿no? ¿Sí? Pero 30 sería, ¿sí? 30 por 25. Entonces, ¿cuánto es 30 por 25? Sí, 50.
¿Cuánto? 750. Ya. Si nosotros le sumamos a esos 4 kilogramos, le sumamos 1 kilogramo más, estamos agregando 7.5 toneladas de carga total, ¿no? ¿Sí? No puede ser mucho, ¿no? O sea, por eso quiero que vayan pensando un poquito en el tema de las cargas, ¿no? Entonces, el área es 25 por 30, dijimos, ¿no es cierto? Eso es 750, ¿correcto? ¿Sí? Metros cuadrados. Muy bien. Si yo a estos 4 kilogramos, perdón, no es 750, no es 7 toneladas, sino 750 kilos. ¿Ok? Ya me estaba pareciendo absurdo. Son 750 kilos. Si yo aumento 1 kilogramo más a este valor, le estoy aumentando casi 1 tonelada a toda la cubierta, ¿sí? Lo cual no sería muy descabellado, un poquito para cubrirle, porque yo no sé el día de mañana dónde van a colocar luces o si van a colgar algún elemento, no lo sabemos. Entonces, nosotros en este caso vamos a redondear esto a 5 kilogramos metro cuadrado. Tal vez alguien es más conservador, puede redondearlo a 7, ahí ya depende un poco del criterio de cada uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo esto y vamos a poner aquí 5. Muy bien. Voy a copiar a todas las demás áreas de carga y por ahora no hemos definido una dirección. Podría hacerlo de manera manual o también podría utilizar esta herramienta que tengo aquí. Esta herramienta lo que hace es definir el área de carga en el sentido de la gravedad. Al hacer clic aquí, lo que va a hacer aquí es poner con -1 este vector de dirección. ¿Ok? Entonces voy a ponerle con -1, voy a hacer clic aquí y ahí está, puse en -1 el vector de dirección. Ahora, ya, dentro de Run Elements hay una opción en View para poder ver las cargas. He activado esa opción, está activada como pueden ver, pero yo no veo ninguna carga, ¿no? Bueno, el peso propio no lo voy a ver porque eso se considera internamente. Ya han visto que hemos puesto un multiplicador de -1, pero esta carga que acabo de agregar no la veo. Lo único que podría ver ahora mismo es el valor. Aquí abajo hago clic y veo Show Values, entonces ahí veo que le está colocando los 5 kilogramos metros cuadrados, pero no veo la carga, por ejemplo, distribuida a las correas, no lo vemos. Bueno, para poder ver eso hay dos opciones: o corro el análisis, porque al hacer el análisis el programa lo que hace, primero encuentra que el modelo sea consistente, que no haya un nudo flotando o que el modelo no sea hipostático, ¿no es cierto? Bueno, hace una serie de checks o verifica que las secciones sean secciones que existen o que sean materiales que existen, hace varios checks antes de correr el análisis. Una vez hace todos esos checks, luego llega a las partes de las áreas de carga y agarra e internamente las distribuye y luego sigue todo el proceso. Entonces, una vez termine el análisis, yo ya podría verlas, o sea, cómo quedaron las cargas aquí. Lo cual podría ser, digamos, un poco no muy agradable, porque a veces queremos ya nomás revisar. Es por eso que hay una herramienta aquí mismo, voy a hacer foco aquí, clic, hay una herramienta, esta que está aquí, esa herramienta que está sombreada, esta distribuye las cargas de los load areas a los miembros. Esta herramienta hace eso, para que yo pueda ver cómo va a quedar la distribución de cargas y pueda revisar, por ejemplo, los valores y ver si están bien. Entonces voy a hacer clic ahí. Entonces fíjense que ahí está, ¿no? Voy a quitarle un cachito el tema de los valores para que se vean las cargas. Y es lo que les decía, ¿no? En las correas de los extremos, no sé si se logra ver, pero en las correas de los extremos básicamente tenemos la mitad, ¿no? Tenemos la mitad porque el área tributaria es menor. En estas de aquí también tenemos la mitad, ¿no? Y estas de aquí son todas iguales, como pueden ver, porque están nuestras correas separadas de manera equidistante. ¿Ok? Ya tenemos entonces la carga el peso de la calamina. Entonces ya hemos definido la carga muerta, por así decir.
Si es que hubiese alguna otra indicación de parte del cliente en cuanto al uso, podríamos añadir otros elementos. Como les decía, si es que en un futuro se van a colocar paneles solares, eso tendría que ir aquí, dentro de carga muerta, ¿no? Tendríamos que estimar el peso y colocar. Bien, vámonos ahora al siguiente estado de carga. Aquí abajo voy a hacer clic, hay un combo y voy a seleccionar carga viva de cubierta. ¿Cuánto vale la carga viva de cubierta? ¿Cuánto creen ustedes que vale esa carga? Sin preguntar a copiloto o a Géminis. 200 kilogramos metro cuadrado. Ah, no, eso para públicas. Yo soy un poco escéptico con la IA, pero hoy me sorprendió. A pesar de que yo trabajo programando, ¿no? Pero siempre he sido... Además no he querido tampoco... He visto que hay gente que abusa ya de la IA. Pero hoy dije, a ver, tengo muy poco tiempo. Tengo que redactar una carta. Y yo soy muy caduco cuando redacto algo. Me busco por aquí, por allá. Me gusta que esté perfecto. Entonces dije, tengo muy poco tiempo. Redactar esta carta me va a tomar varios minutos. Me conozco como soy. Entonces dije, a ver, le escribí ahí a Copilot, que es de Internet Explorer, y le dije, por favor, redactame una carta con este tenor, dirigido a esta persona, y estos son los puntos que se tienen que tocar. La leí la carta y dije, pero esta es una carta perfecta, estaba muy bien redactada. Y todavía me sacó una sugerencia ahí. ¿Quieres que la carta tenga, después que hizo, me mostró la carta, me dijo, ¿quieres que, podemos hacer la carta o podríamos revisar la carta, ¿quieres un tono más conciliador o un tono más firme? O sea, realmente, y bueno, eso les digo a ustedes, ¿no? A ustedes les va a tocar pelear con este trabajo con la IA. Seguramente tal vez a mí también. Alguna vez leí que la IA va a reemplazar a una gran cantidad de programadores, por ejemplo, porque la IA ya programa. Ustedes le dicen, haceme un algoritmo para poder calcular esto, en base a esto, lo hace, obviamente con errores. Por eso en un momento estaba utilizando para ver qué tal llegaba y no me convencían sus algoritmos, y por eso dije, esto todavía no está funcionando bien. Pero hoy con esa simple carta, que estaba muy bien redactada, muy bien estructurada, que quedé bastante sorprendido. Entonces dije, no hay que quedarse atrás con la IA y hay que seguir explorando. Bueno, entonces por eso decía, sin preguntar a la IA. Bueno, en este caso podríamos preguntar a la IA, pues no lo vamos a hacer. Vamos a irnos a la fuente. ¿Se cortó? Sí, se cortó, ahorita vamos a ir. Otra cosa que a mí me sorprende y seguramente a ustedes les pasa, que, no sé, están buscando comprar un objeto, tal vez ni siquiera lo han puesto, digamos, en un buscador, lo han estado hablando, charlando, y empiezan a ver tu Facebook, que es lo que yo más veo, digamos, y me aparecen ya propagandas, ¿no?, de ese objeto. Yo no debí en ningún momento buscar, ¿no? O sea, es interesante cómo, aunque los de Facebook lo han negado, pero te escuchan, ¿no? O sea, el celular está escuchando todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí están trabajando los algoritmos y te van mostrando esas cosas. Así que si alguien tiene un Facebook donde le paran, o un TikTok donde le paran saliendo muchas muchachas bailando y demás, ya sabemos por qué es, ¿no? No tengo TikTok. Bien, vamos a irnos entonces al capítulo de cargas vivas del AC7. Y aquí vamos a buscar en esta tabla, que es muy importante, y les voy a pedir que la revisen cuando estén ahí en sus casas, que revisen la tabla. Si no me equivoco, les he compartido también la norma argentina, que es muy similar, y la norma boliviana. Pueden comparar, van a ver que las normas latinoamericanas copian el AC7, ¿no? Entonces, los únicos que un poquito se tratan de desmarcar son los brasileños, pero ellos también tiran un poco para el lado de... tienen una mezcla de códigos americanos y códigos europeos. Bueno, aquí yo voy a buscar la palabra roof, que roof es techo, ¿no es cierto?
Entonces, fíjense, bueno, ahí dice, aquí dice el roof, techos planos, pitched es a dos aguas o un agua, o sea, inclinados, techos planos e inclinados y cubiertas curvas, ¿no es cierto? ¿Sí? Curvas. Bueno, ¿cuánto es la carga? Aquí están unidades del sistema imperial, ¿no? Del sistema inglés. Aquí está en kilonewton metro cuadrado. Ahí está con su calculadora. 960 dividido entre 9.81. Por 981. Dame un segundo. Está en kilonewton. No, perdón, no es multiplicar, es dividir, perdón, dividir, sí. Dividido por 9.81. Si me llama el valor estaba muy grande. ¿Cuánto da? 99. Ya. 95,9. Digamos que así redondeando, estamos hablando de 100, ¿no? Aproximadamente 100 kilogramos metros cuadrados. Muy bien. ¿Qué área tiene nuestra cubierta? Es eso, ¿no? Bueno, creo que me escuchó la IA. Bueno, 750. Si yo multiplico, bueno, esa es mi área, digamos, sin considerar la pendiente, esto tendría que tener que considerar la pendiente, pero sin considerar la pendiente. Entonces, si yo multiplico esta área por estos 100, lo que voy a tener es la carga total, digamos, ¿no? Un número total, que sería básicamente 750, 0, 0, ¿no es cierto? 75 toneladas. ¿Cuánto pesa una persona aproximadamente? Ya, una persona, digamos, que sube con sus herramientas arriba, digamos, ¿no? 85, un varón, no vamos a subir una dama, ¿no? Pongámosle 80, 85, pongámosle. Dividen esto entre 85, por favor, ¿cuánto da? Ya, 882 personas, ¿no es cierto? 882 personas. A ver, pensemos, ¿es razonable imaginar sobre una cubierta 882 personas? No. No es razonable. Esto es algo que venimos nosotros, por así decirlo, peleando, pero pues vamos a ver que esto se suaviza, más abajito vamos a ver que esto se suaviza porque es un requerimiento ilógico. O sea, ¿cómo le voy a poner esa carga vía de cubierta tan grande? Es muy grande ese valor. Entonces, vamos a ver que más abajo hay una parte donde nos habla de que se puede reducir esa carga vía de cubierta. Aquí está, primero hay una reducción a las cargas uniformes, a las cargas vivas como tal. Por si acaso, esto se utiliza mucho en el diseño de edificios, el 4-7, porque ahí se busca optimizar bastante. Y aquí hay una que habla de la reducción en las cargas vivas de cubierta. Fíjense que hay un valor, esto no voy a entrar en mucho detalle, voy a ser directo aquí. Este es el valor que estábamos viendo hace rato, ¿no es cierto? Bueno, hay un valor mínimo, 580 kilonewton, que aproximadamente sería, digamos, 60 kilogramos metro cuadrado. Ese es el valor mínimo que deberíamos considerar, ¿ya? Igual, si ustedes hacen la matemática, a ver, alguien que lo haga, 60 por 75 y dividido entre 85, ¿cuántas personas nos da?
60 por 750 y dividido entre 85. 529. Ya, de 882 bajó a 529 personas. Igual es una locura. Es absurdo. Yo alguna vez me he puesto a pensar, ¿en qué casos he visto donde hay, no 529 personas, pero sí bastantes personas sobre un techo, un tinglado, lo que sea, cuando hay inundaciones? Cuando hay inundaciones la gente se sube ahí, digamos, y el helicóptero pasa, bueno. Pero bueno, no está en realidad la estructura diseñada para eso, ¿ya? Yo como comentario les voy a decir que yo personalmente no utilizo este valor porque es exagerado. Entonces yo me baso más o menos en la forma como trabaja la gente que está montando y tomo este valor. Es en los únicos pocos casos donde yo me desmarco de lo que dice la norma, porque me parece absurdo. Esto, van a ver que ustedes más adelante van a tener su grupo de amigos, calculistas y todo. Esto yo lo he discutido muchas veces con mis colegas, digamos, de mi generación. Y bueno, todos concuerdan que este valor es exagerado, ¿no? Y hay gente que incluso trabaja con un poco menos, ¿ok? Pero en este caso, para no enseñarles algo que tal vez esté rompiendo una norma, vamos a utilizar este valor, ¿ok? Vamos a aplicar y vamos a ver qué sale, digamos, más adelante. Probablemente este proyecto lo utilicemos para diseñar nuestros elementos cuando aprendamos compresión, flexión, corte, ¿ok? Y así vamos a sacar conclusiones de la estructura. Entonces vamos a aplicarle ese valor, vamos a respetar lo que dice la norma y probablemente en algún momento, si hay tiempo, hagamos una comparación de cuántos kilos, qué diferencia en kilos hay versus una, tomando en cuenta ese criterio que les comenté. Bueno, me aseguro de estar en la carga viva y aquí voy a colocar el valor de 60. Algo muy importante que no les dije es que siempre vienen las unidades, ¿no? Tal vez no se ve, probablemente no lo ven, pero aquí dice, yo estoy en esta columna y aquí siempre el Run Element te muestra la unidad. Y en este momento dice kilogramos sobre el metro cuadrado. Siempre revisen las unidades cuando introduzcan valores, ¿ya? Entonces vamos a meter los 60. Ahí está. Vamos a aplicarlos. Voy a hacer un control A para seleccionar todo y ahí tengo, ¿no? Ya está aplicado, puedo ver yo los valores, ¿sí? El valor, por ejemplo, de la carga, aquí está, es 61.29 kilogramos metros cuadrados. Eso es solamente por la separación que hay aquí, es 1.02. La dirección de la carga, digamos, menos 1 en Y, ¿tiene que estar igual o...? Ya, buena observación. Buena observación, no le pusimos, ¿no es cierto? Está todo en cero. Por defecto, si lo dejas todo en cero, te lo toma siempre hacia abajo. O sea, es que como por dentro, como que si estuviera con menos 1. Ya eso internamente el programa lo maneja así. Pero para ser legalistas, wow, es un problema trabajar así. Veremos de cambiar un ratito. ¿Puede prender la luz, por favor? Al amigo que está durmiendo o está en el celular. ¿Dónde está el amigo del centro interno? No soy del centro interno. Ok. Debe ser algo malo en el centro interno. Este es el chévere. Aquí. Gracias. Pero ahí está. Lo que pasa es que lo desconecté de aquí, no sé si esto está conectado ahora mismo. Sí, está. Ahora sí va. No. Un valor por defecto, en este caso toma el valor de la gravedad. Pero para ser consecuente le vamos a aplicar la dirección. Ahí está. Y bueno,
Vamos a analizar un cachito la estructura. Vamos a ver, por ejemplo, podríamos ver, por ejemplo, esfuerzos. Vamos a ver los esfuerzos que están en los distintos elementos. Tal vez llamará la atención. Aquí, por ejemplo, claramente se ve que hay un momento. ¿Sí? ¿Cómo sé que hay un momento en esa parte? Porque el ala inferior se está comprimiendo, aquí tenemos compresión, y el ala superior de la viga se está traccionando, hay tracción. Yo les pregunto, ¿ese qué tipo de momento es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Sí, negativo, ¿no? Entonces, aquí está comprimiendo y aquí está accionando. Entonces, si yo veo, digamos, voy a agarrar uno de mis pórticos, solamente uno, voy a moverlo así, voy a agarrar uno de mis pórticos, voy a presionar Control H para ocultar todo lo demás, doble clic, y veo su diagrama de momento con respecto al eje 3, entonces ahí veo los valores también, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo momentos negativos. Y justamente respondiendo, en este nudo de aquí donde se une la viga con la columna, ya sea una conexión con soldadura o con perno, yo debo garantizar que puede resistir este momento. ¿Ok? ¿Ya? El valor que salga, en este caso, obviamente nadie va a diseñar solamente para carga viva, hay que diseñar para una combinación que tenga carga muerta, más carga viva, más viento, la más crítica. Van a ver que generalmente hay muchas combinaciones. Yo he trabajado en proyectos que teníamos más de 100 combinaciones de diseño. Entonces, de esas 100 hay una que controla, ¿no? Ya eso el programa automáticamente determina cuál es esa combinación que está controlando. ¿Ya? Bien, ahora vamos a pasar a la parte que nos interesa. Ya hemos aplicado la carga muerta, la carga viva, y ahora nos toca aplicar la carga viva de cubierta. ¿Sí? Perdón, la carga de viento. Para ello tenemos que entender primero cómo vamos a aplicar esa carga de viento, qué nos dice la normativa. Aquí sí te voy a pedir por favor que prendas la de aquí, ¿sí? Para ver un poquito más. Voy a abrir ahora, o vamos a ir al AC7, vamos a ir al capítulo 27. Recuerden una presentación que les hice que son capítulos que van del 26 al 30, ¿sí? En el capítulo 27 está un método que se llama el método directo. En el capítulo 28 hay un método que se llama el método envolvente. El método directo tiene una gran ventaja, y ojo que en el examen yo voy a preguntar sobre cargas de viento, voy a dar preguntas teóricas, así que despierten lo que están un poco cabeceando. Bueno, el método directo no tiene limitaciones, mientras que el método envolvente tiene limitaciones en cuanto a altura. ¿Okay? Por eso vamos a utilizar de preferencia siempre el método directo. ¿Okay? El método directo. Aquí dice Directional Procedure, ¿no? Bien, vamos a hacer un poco de zoom. Y vamos un poquito a leer aquí. Bueno, tenemos el capítulo 27, el 27.1 es el scope, es decir, el alcance. 27.1 es el alcance. Voy a cerrar esto. Vamos a irnos a... Es bueno que lo lean, ¿sí? Denle una leída al alcance. Vamos a irnos a 27.2. 27.2 está aquí. Y nos habla de los requerimientos generales, ¿sí? Y me gusta mucho esta tabla que aparece aquí. Bueno, no es una tabla como tal, pero es básicamente dentro de los requerimientos generales yo necesito esto. Antes de seguir, necesito esto. Y vamos a hacer un poquito más de zoom. Ahí está. Vamos a traerlo acá. Bien. Necesito primero la velocidad básica del viento.
¿Ok? Necesito saber para eso, a ver, preguntaré, ya que están algunos un poquito dormidos por allá, hay algo de lente que está tomando, usted sí, de polera blanca, ¿cómo, de dónde cree que obtenemos o cómo estimamos la velocidad básica del viento? Es el primer requisito que necesitamos. Ya, la respuesta es simple. Nos tenemos que remitir a una normativa local. ¿Ok? El amigo de naranja que se puso a charlar cuando me estaba preguntando. La misma pregunta. ¿De dónde obtengo la velocidad básica del viento? Ni idea. ¿Alguna idea, una sugerencia? Nada. ¿Alguien tiene una idea de dónde? De estudios ¿Hidro qué? hidrológicos. No, hidrológicos no. De los mapas de viento. Depende de dónde viven. Ya, está bien. Por las estadísticas. Sí, correcto. Tenemos una institución que se llama el CENAMI, ¿sí? Y ellos tienen datos estadísticos de las distintas estaciones. Aquí en la universidad hay una estación, pero no sé si realmente comparte, porque cuando uno entra a windy.com, las que aparecen son las estaciones del Trompillo y de Virubiru. No aparece información de la estación de aquí, se me hace que no está funcionando. Bueno, toda esa información que se recolecta por muchos años, se hace un estudio estadístico, como les comentaba, y de ahí se hacen mapas de viento. Entonces, yo la velocidad básica del viento para esta estructura, que vamos a suponer que está en Santa Cruz de la Sierra, no la puedo tomar de la AC7, ¿entienden? O sea, sí o sí tengo que ir a la norma boliviana, ¿ya? Si va a estar en Santa Cruz de la Sierra, la velocidad básica del viento es 150 kilómetros por hora, ¿sí? Esa es la velocidad con la que vamos a trabajar, con la que vamos a diseñar. Esta velocidad tiene una probabilidad solamente del 5% a que sea excedida en un lapso que está aproximadamente entre 300 y 500 años. Pero probablemente eso se vaya a actualizar porque es indudable que hay cambios en el clima que están afectando. Yo justamente ahora les comento que soy parte de un comité que lo preside un profesor de una universidad en Italia que justamente trata sobre este tema de los cambios climáticos, pero enfocados en el tema del viento, ¿no? Hay estudios estadísticos que muestran que realmente en los últimos años ha aumentado la velocidad de viento. Entonces es probable que tengamos actualizaciones más periódicas en los mapas de viento para poder reflejar mejor cómo está esta dinámica afectando. Pero bueno, por ahora es 150 kilómetros por hora. Luego tenemos que tomar en cuenta este factor de dirección. Si nos vamos a la sección 26.6, para este tipo de estructura es 0.85. La categoría de exposición, eso es muy importante. Básicamente son tres categorías. Recuerdan que les dije, D, C, D. B es zona urbana, suburbano o rural, y D son lugares descampados, ¿no? ¿Sí? Vamos a considerar que esta estructura está en una zona urbana, así que vamos a hacer categoría de exposición B. Luego aparece el factor topográfico. Como Santa Cruz de la Sierra es, si no cruzamos al otro lado, es plano, entonces este KZT vale ¿cuánto? 1, ¿no es cierto? Vale 1. Si ese galpón estuviese en una colina donde va a haber un efecto de viento, producto justamente de esa elevación, va a haber un efecto dinámico, se incrementa la presión, este KZT toma valores mayores a 1. ¿Okay? Luego el Ground Elevation Factor, si recuerdan, es un factor que trata de escoger la densidad del aire, ¿no? A nivel del mar es donde tenemos mayor densidad de oxígeno, y a medida que nos vamos elevando eso va bajando. Entonces podríamos eventualmente, si yo creo que mis cargas son muy fuertes, apoyarme en esto, ¿no? Pero como les dije, la misma sección 26.9 te dice que puedes tomar KE igual a 1.
Luego viene el gas effect factor, que habíamos hablado, recuerdo, en una de las clases. Depende de si una estructura es rígida o flexible. ¿Recuerdan? Estructura rígida o flexible. Bueno, hay algo que se llama frecuencia natural de la estructura, que vale 1 Hz como límite. Lo voy a poner así: frecuencia natural de la estructura 1 Hz. Entonces, a este lado estarán las estructuras rígidas, si es que es menor, o a este lado estarán las estructuras rígidas. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué lado van las estructuras rígidas? Aquí, ¿no es cierto? O sea, estructuras que tienen una frecuencia natural mayor a 1 Hz se consideran, según la norma AC7, no es algo que yo me invente, estructuras rígidas. Caso contrario, es una estructura flexible. Y algo muy importante: si la estructura es rígida, la norma me permite tomar este valor como 0,85. Entonces, aquí parece el huevo y la gallina, porque primero yo tengo que saber cómo es el comportamiento dinámico de la estructura. Y como recién estamos en una etapa de prediseño, no sabemos si realmente son los perfiles con los que vamos a terminar trabajando y elaborando los planos, pero generalmente lo que yo hago y les recomiendo hacer es que inicialmente consideren su estructura como rígida. ¿Ya? Luego verificamos si realmente es rígida. Si no es rígida, reajustamos y calculamos el valor de G. ¿Okay? Bien, afortunadamente casi siempre las estructuras caen aquí, ¿no?, como rígidas. Luego, este Enclosure Classification se refiere a si es una estructura cerrada, abierta, parcialmente cerrada. En este caso, nuestra estructura es de qué tipo? Abierta, ¿no? Es, en inglés, open. Y luego vienen los coeficientes de presión interno. Como nuestra estructura es abierta, esto no nos interesa. Estos coeficientes de presión interna son presiones que se generan dentro de una estructura cerrada o dentro de una estructura parcialmente cerrada o parcialmente abierta. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Básicamente lo que hemos hecho es un repaso muy rápido de algo que ya habíamos visto también en la anterior clase, si no me equivoco. Así que vamos a pasar al siguiente punto. ¿Okay? Entonces, estamos viendo la norma, no estamos estudiándola. Luego viene la sección 27.3. ¿Qué dice la sección 27.3? Dice cargas de viento. Y aquí nos habla de algo interesante, del sistema principal que resiste la carga de viento. Yo le pregunto a ustedes, en la estructura que estamos viendo, ¿cuál es el sistema principal que resiste la carga de viento? Las columnas. No. Caliente. Las fundaciones. No. Son los pórticos. Ese es el sistema. Cuando alguien le diga el main wind forward resistance system, está hablando de los pórticos, porque son los elementos que, ahora, las correas, si bien son los primeros elementos que resisten la carga de viento, son los primeros que resisten la carga de viento, pero ellos simplemente lo transmiten aquí a los pórticos. Si una correa falla, no pasa nada, pero si el pórtico falla, ahí sí va a haber problemas serios, ¿cierto? Entonces, el sistema principal que resiste la carga de viento en este caso son los pórticos. ¿Ok? Las fundaciones ya es otro tema, ¿no? Las fundaciones quizás nunca fallan. Para que una fundación falle es porque ha habido un diseño muy malo o porque han ¿cómo se dice? Subestimado el suelo. O sea, es muy raro que una fundación falle. O han subestimado el suelo o básicamente han hecho un diseño pésimo, lo cual sería muy raro porque hay muchos coeficientes de seguridad en el tema del suelo. Entonces, el sistema principal son los pórticos. Bueno, nos venimos a 27.3.1 y fíjense que 27.3.1, presten atención en el título, vamos a hacer un poquito menos.
me habla de varios tipos en cuanto a su cerramiento. Cerradas, parcialmente abiertas, rígidas y flexibles. O sea que esto de aquí aplica para una estructura cerrada. Por ejemplo, la estructura que vimos en Monterrey entra aquí. Con esto yo tengo que calcular su carga de viento. Esta es la fórmula para calcular la carga de viento. Aquí aparece la presión dinámica del viento, el KD, que es el factor de direccionalidad. Acá aparece el factor de ráfaga G, que si es rígida es 0,85. Y lo que es importante es que aquí aparece este CP. Este CP, que es el coeficiente de presión, es el que yo tengo de aquí, del capítulo 27. ¿Okay? Todo lo demás, el Q, el G, el KD, yo lo obtengo del capítulo 26. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito más. Sé que algunos seguramente se van a descorazonar. Que es también una presión, pero depende de si es la cubierta, si es el muro lateral, el muro de barlovento, el muro de sotavento. Este de aquí depende de eso. Aquí aparece nuevamente el factor de direccionalidad, podríamos hasta factorizar si quisiéramos. Y aquí aparece este GCPI, que es el coeficiente de presión interna, que habíamos dicho que en nuestro caso no lo vamos a considerar, ¿no? Porque es una estructura abierta. ¿Okay? Bueno, esto simplemente lo explico, esto no es lo que vamos a ver, nuestra estructura es abierta, pero para que tengan una idea. Así que nos vamos a ir, vamos a seguir buscando la especificación, la normativa. Aquí viene una tabla que el día que ustedes calculen su primera estructura donde el viento es importante, les recomiendo que esta tabla la puedan imprimir o la puedan leer y entender, ¿sí? Está paso a paso lo que hay que seguir. Fíjense que primero nos pide determinar la categoría de riesgo de la estructura, eso está en la tabla 151. Eso puede afectar en algunos casos a la carga de viento. En este caso no, eso no importa. Para nuestra estructura, por si acaso, esa categoría de riesgo va a hacer que el factor sea 1, así que no nos interesa. Luego, el paso 2 es determinar la velocidad básica del viento, es lo que habíamos hablado. El paso 3 es determinar los parámetros de la carga de viento, el factor de direccionalidad KD, que ya habíamos hablado, en este caso es 0,85, la categoría de exposición, que hemos hablado que es B, el factor topográfico que hemos hablado que es KZT1, el factor de elevación, el KE, el factor de ráfaga, el G o el GF, el G sería para estructuras rígidas y el GF para estructuras flexibles, el coeficiente de presión interna, es básicamente lo que habíamos revisado pero con algunos datos más. Todo eso es el paso 3, todo lo que es el paso 3 está en el capítulo 26. ¿Okay? Capítulo 26. Paso 4, determinar la velocidad de presión, este KZ y KH, que es el que finalmente le da forma al QZ o QH. Estos paso 4 y paso 5 también están en el capítulo 26. ¿Sí? Y recién en el paso 6 está lo que tiene que ver con el capítulo 27, ¿no? Entonces hay varias figuras y de aquí, de este paso 6 o de estas figuras yo obtengo el CP o el CN, el coeficiente de fuerza o el coeficiente de presión neta, ¿ok? Pero bueno, eso de manera general. Bueno, en el paso 7 calculamos esa presión, ¿sí? Bueno, en el paso 8 ya evaluamos el diseño. Vamos a seguir avanzando aquí. Vamos a ver si aquí hay algo. Ya. Aquí hay unas figuras. ¿Okay? Vamos a pasar todo esto. Indicadores, diagramas. Bien, en la sección 27.3.2
es lo que nos interesa. ¿Sí? Dice estructuras abiertas, ya sea de una pendiente, de dos pendientes, etc. Esta es la que nos interesa, esta es la ecuación que nosotros tenemos que calcular para tener la presión. Esa presión es la que vamos a aplicar a nuestros load areas en Run Elements, ¿okay? Pero para eso yo necesito 1, 2, 3, 4. Necesito el UH, ¿sí? Necesito el KD, que ya sabemos 0.85, es fácil. Necesito G, que es 0.85 también en una primera iteración. Este de aquí se calcula con una ecuación y depende, este está en función del KH o el KZ, en este caso es el KH, está en función del KZT, del KE, ¿no es cierto? Y principalmente de la velocidad del viento, ¿no? Para este QH. Y lo que vamos a obtener recién del capítulo 27, además de la expresión que nos permite evaluar la presión, es este coeficiente Cm, ¿sí? Si yo leo aquí abajito, si leemos aquí abajito, bueno, debe estar al otro lado, porque termina aquí arriba, ¿qué es el Cn? Dice, es el coeficiente de presión neta, ¿sí?, que se determina de las figuras 27.3.4 a 27.3.7. Busquemos estas figuras para más o menos tener una idea de qué se trata. Vamos a buscar esas figuras. Bueno, ahí está una de las primeras figuras. Yo creo que es bastante evidente que no nos sirve, porque si ustedes aprecian es para una sola pendiente, ¿no es cierto? No nos sirve, no es nuestro caso. Nuestro caso es dos pendientes. Sigo avanzando y esta es la figura de la cual yo tengo que determinar los coeficientes de presión neta. Ahora, prestemos atención un poquito a la figura. Bien, este es, por supuesto, nuestro poste, ¿sí? Ok, fíjense que estas presiones, aquí se están dibujando las presiones y le voy a pedir que, yo sé que están apurados por un tema de tiempo, demos unos máximo 10 minutos más, pero presten mucha atención a esto de aquí, ¿okay? Es bien importante. Tenemos el CNW, tenemos el CNL, ¿ok? ¿Qué significa W? Significa windward, significa barlovento. ¿Qué significa esta L, este CNL? Porque fíjense que en la expresión aparece CN, no CNL ni CNW, pero yo tengo que entender que cuando el viento venga en este sentido, ojo, luego vamos a ver que hay viento también en este sentido, ¿no es cierto? Pero ahorita estamos viendo el viento en este sentido. Cuando el viento venga en este sentido, va a hacer esto, ¿no? Va a chocar aquí, ¿sí? Y dependiendo de la pendiente, cómo hace esta trayectoria de aquí, depende mucho de la pendiente. Ahora, lo que tengo que entender es que hay un lado que es windward o barlovento, y hay otro lado que es leeward o sotavento. ¿Por qué es importante? Porque los coeficientes son distintos, por eso hace una distinción. CNW, el coeficiente de presión para el lado de barlovento es distinto del coeficiente de presión para el lado de sotavento. Esta L, no lo terminé de escribir aquí, es leeward, ¿ok? O sotavento, ¿ok? Bien, entonces, tal vez alguien dirá, ¿por qué la flechita tiene doble sentido? ¿Por qué tiene doble sentido? ¿Alguien puede quizás intuir? Porque
Por la succión. Por la succión. Tiene doble sentido porque dependiendo de la pendiente puede ser succión o puede ser presión. ¿Entiendes? Cuando hablemos de presión, cuando hablemos de succión, sale, ¿no? Entonces, generalmente cuando las pendientes son suaves, tenemos succión, porque el viento viene y trata de hacer esto, ¿no? ¿Sí? Cuando ya la pendiente es muy pronunciada, entonces el viento ya choca con mayor intensidad. Pero como vamos a ver, por todos los estudios que se hicieron, vamos a ver que hay dos casos de carga que tenemos que considerar. O sea, hay dos posibilidades, ahorita lo vamos a ver. Pero por lo pronto quiero que tengan en su mente que vamos a tener unos coeficientes para windward y vamos a tener un coeficiente para leeward que depende de la pendiente, ¿ok? Depende de la pendiente de la estructura. Entonces, pero primero quiero que nos familiaricemos un poco con este gráfico porque es importante. Algo que aquí es muy importante también y de eso depende el QH, por eso se llama QH, es porque aquí la altura que me interesa es esta H. Van a ver ustedes, los que son curiosos, que hay en otros gráficos donde hay una altura Z. Bueno, esa corresponde a un QZ. En este caso, la altura no es Z, es H y esa corresponde a un QH. ¿Ya? Bueno. Ahora, ¿qué es H? Si ustedes leen aquí, porque aquí está todo, es la altura media de la cubierta. ¿Sí? O sea, es el promedio de esta altura más esta altura, ¿no? El promedio de esas dos alturas, o sea, la altura media de la cubierta es ese H. ¿Ok? ¿Por qué se trabaja con eso? Porque ese sería un valor representativo tanto para este lado como para este lado, porque, a ver, esto es una simplificación. El viento no va a ser realmente así uniforme. Considera que aquí va a haber más presión o más succión o menos presión, y aquí lo contrario, ¿me entienden? Dependiendo de la pendiente nuevamente. ¿Ok? O sea, esto de aquí es una simplificación. En ingeniería hacemos muchas simplificaciones porque en caso contrario sería muy complejo. ¿Ok? Obviamente todas esas simplificaciones están siempre del lado seguro. Pero bueno, por eso se trabaja con la altura media, porque aquí la presión sería representativa para ambos lados. Bien, voy a borrar esto y vamos a revisar la tabla y con eso terminamos la clase. Entonces, quiero que presten atención en esta tabla. Primero, quiero que se fijen que aquí dice wind direction 0 o 180 grados. 0 en este sentido y 180 en el otro sentido. O sea, esto vale para ambas situaciones, porque al ser simétrico es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Bueno. Ahora, presten atención a este comentario que dice aquí. Dice clear wind flow y viento obstruido. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser un poquito trivial tal vez, pero hay que tener aquí un poquito de buen tino. Por ejemplo, si es un tinglado que está pensado para una cancha de fulbito, ¿sí? Esta sería, digamos, la opción. O sea, vamos a tener siempre un viento libre que va a pasar por ahí, ¿no? Independientemente de las personas no, en este caso sería insignificante para el flujo del viento, ¿ok? Pero si es un barracón, digamos, que va a estar en una hacienda y eventualmente van a colocar ahí, va a ser como una especie de depósito para forraje y demás, entonces obstruido, ¿ok? Si existe una duda, digo, pucha, no sé si realmente considerarlo como obstruido o como libre, bueno, el consejo que les doy es tomen los valores más grandes. Por ejemplo, si estoy aquí, entonces yo me fijo, tengo estos valores y tengo estos otros valores. Tengo una duda. Ahora, primero,
creo que aquí es para 7.5 grados. ¿Ya? Fíjense que hay dos casos, eso vamos a hablarlo luego. Pero fíjense que hay dos valores para wind-wall, que es barlovento. Bueno, hay un valor aquí para wind-wall, hay un valor aquí para sotavento. Aquí hay un valor para barlovento, otro para sotavento, porque esto es para un flujo libre y esto es para un flujo fluido. Cuando vean un signo negativo, quiere decir succión. ¿Okay? Si ustedes van y leen más abajito, dice los signos negativos significan succión. ¿Bien? Entonces tengo positivo, negativo, negativo, negativo. Tengo una duda. Yo les pregunto, tengo una duda de cuál utilizar, no sé. Yo les pregunto, ¿cuál utilizarían ustedes? ¿Izquierda, libre o obstruido? ¿Ya alguien dice obstruido? Que sea más desfavorable a la estructura. Claro, ¿cuál sería el más desfavorable para la estructura? El mayor, el obstruido. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? El obstruido no estaría considerando que presionando. Claro, en el extruido, fíjate que ambos tengo succión en barlovento y también tengo succión en sotavento, solo que aquí es 1.6 y aquí es menos 1. En cambio aquí tengo presión en barlovento y tengo succión bajita, pero tengo en sotavento. Bueno, generalmente agarrar esto puede cubrir más, porque este es en el sentido de la gravedad y va a sumar al momento del peso propio de la estructura, va a sumar al momento de la carga viva de cubierta, etc. En cambio este va a restar y puede ser que me dé diagramas de momentos más suaves, si es que me enfoco en el momento. Lo mismo en el corte, porque el corte y el momento son dependientes, como ustedes saben, ¿no? Entonces este de aquí va a ser más conservador, con este me voy a asegurar. Pero, nuevamente, si todavía hay dudas, bueno, no va a quedar otra que tener un caso de carga que se llame viento en X clear y viento en X obstruido, ¿no? Es mejor salir de la duda, ¿no? Que estar ahí jugando las adivinanzas, ¿ya? Pero, finalmente, ya cuando uno hace 1, 2, 3 cálculos ya va teniendo un sentido y va formando una opinión y ya rápidamente puede tomar una decisión. ¿Ok? Bien, vamos a quedar ahí, vamos a continuar el próximo martes. Una consulta, ¿ya empezaron las ayudantías? No. ¿Los sábados? ¿Cuándo? Mañana va a comenzar, ya voy a hablar con el ayudante para que empiece con